Bienvenidas, bienvenidos a nueva sesión del programa Árabe Fácil. Hoy también vamos a empezar con otro diálogo nuevo, vamos a aprender otro vocabulario nuevo, otra lección de gramática nueva y vamos a hablar de la cultura como siempre. Pero antes hay que dar la bienvenida a mis queridos alumnos Rosa y Gani. Assalamu alaikum. عليكم السلام. كيف الحال؟ السلام عليكم. كيف الحال روسا؟ Bien, gracias. بخير كيف الحال lo que dijimos la última vez Alhamdulillah. كيف الحال ¿qué tal estamos? بخير الحمد لله كيف الحال Alhamdulillah. Alhamdulillah. También es suficiente. Tal como ha dicho Gani, podemos decir بخير Alhamdulillah o solamente Alhamdulillah, también es suficiente. Pero como siempre también, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a aprender mucho vocabulario. Tenemos que estudiar siempre porque cada semana añadimos más vocabulario nuevo. Ahora, como siempre, vamos al principio a escuchar el diálogo y luego volvemos a analizarlo. نسمع الحوار. نسمع. Escuchamos el diálogo. نسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بكم في بيتنا. أهلا بكم. تفضلوا إلى الصالون. شكرا. أقدم لكم أسرتي، هذه زوجتي أمينة، وهذا ابني محمد، وهذه ابنتي ليلى. أهلا وسهلا، تشرفنا. الشرف لنا. Muy bien, ya lo hemos escuchado. Creo, como siempre, vamos a escucharlo otra vez, mejor, ¿no? Intentamos coger algún vocabulario de lo que hemos oído ahora, ¿vale? نسمع. Escuchamos مرة أخرى, otra vez. نسمع مرة أخرى. نسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بكم في بيتنا. أهلا بكم. تفضلوا إلى الصالون. شكرا. أقدم لكم أسرتي، هذه زوجتي أمينة، وهذا ابني محمد، وهذه ابنتي ليلى. أهلا وسهلا، تشرفنا. الشرف لنا. Bueno, después de haber escuchado el diálogo dos veces, ahora, الآن, ahora, de vez en cuando voy a traducir todo lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? الآن, ahora. Vamos a ver el diálogo y escucharlo. Lo voy a leerlo yo y lo vamos a ver en la pantalla. Vamos a ver el diálogo. Dice, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. La respuesta, Wa alaikum assalam. أهلا بكم في بيتنا. أهلا بكم. تفضلوا إلى الصالون. شكرا. أقدم لكم أسرتي. هذه زوجتي أمينة، وهذا ابني محمد، وهذه ابنتي ليلى. أهلا وسهلا، تشرفنا. الشرف لنا. Bien, ya como hemos visto el diálogo, este diálogo ahora estamos hablando de una visita a unos amigos. Cuando lleguemos a casa, por supuesto, la primera cosa que vamos a decir, Assalamu alaikum, y la respuesta rosa, Wa alaikum assalam. Ahlan bikum fi baytina. Una palabra nueva, la palabra ahlan. Ahlan. ¿Qué es la palabra ahlan? Ahlan es así, y una ha con sukun es una sílaba. Ahl. Así, tal cual, ahl. ¿Qué significa ahl? Bien. Ahl, bienvenido, exactamente. Ahlan, bienvenido. Pero la palabra ahl significa familia o gente. Gente en el sentido, ¿sabéis? Que la palabra gente como mi gente, mi familia, mis tuyos, así. Entonces la palabra ahl significa así, significa gente mía o significa familia, familiares. Esa es la palabra ahl. La palabra es así, pero cuando escribo una fatha se pronuncia ahla. Si voy a doblar la fatha, sería tanwin, lo que dijimos, se pronuncia ahlan. Y siempre recordamos, con dos fathas añadimos una alef. Esta alef solamente para llevar las dos vocales. Entonces esta es la palabra ahlan. ¿Qué significa ahlan? Ahlan, como he dicho, literalmente significa gente, literalmente significa familia grande, pero la palabra ahlan usamos día como hola. Entonces el equivalente de hola es ahlan. Ahlan.
Ahlan significa hola. Y la gente suele usar esta palabra siempre. Ahlan, ahlan. Vale. Ahlan bikum fi baytina. Normalmente puedo decir ahlan y punto o ahlan bi con el pronombre posesivo ka. Ahlan bika. Como bienvenido. Estoy hablando con un chico. A ti, me dirijo a un chico. Ahlan bika. Ahlan bika. Cuando alguien te dice ahlan, ahlan, yo puedo decir solamente ahlan, ahlan y punto. Pero en la respuesta hay que decir ahlan bika. ¿Vale? Gani, ahlan. Ahlan bika. Rosa, ahlan. Ahlan bika. Muy bien, ahlan. Ahlan bika. Bien. Si ahora Rosa me va a decir ahlan, dímelo Rosa. Ahlan. Ahlan biki. Porque estoy hablando con una chica. Lo que voy a hacer es voy a cambiar la fatha por kasra. Ahlan biki. Gani. También dilo a Gani, por favor, Rosa. Ahlan. Ahlan bika. Biki. Biki. Rosa, para Rosa, ahlan biki. Biki. A una chica. A un chico, ahlan Bika. bika. Así es. Muy bien. Entonces aquí yo he escrito ahlan bikum. Bikum cuando hablo con mucha gente. Bikum. Ahlan bikum. Bienvenidos a todos. Así. Entonces, ahlan como hola, bienvenido. Ahlan bika, bienvenido. Ahlan biki, bienvenida. Ahlan bikum, bienvenidos. ¿De acuerdo? Ahlan bikum fi. ¿Qué significa fi? Ma ma'na. ¿Qué significa? Ma ma'na fi. En. ¿Recordáis cuando estábamos diciendo Ana fi Qanat Qurtuba? Estoy en Qanat Qurtuba. Idan fi. Ahlan bikum, bienvenidos. Fi bayt. ¿Qué significa bayt? Casa. Casa, muy bien. Bayt. ¿Recordamos esta palabra? ¿Puedo ya borrar esto? Bien. La palabra bayt, tal cual así. Bay. Esa es la primera sílaba. Bay. Y luego la segunda, así. Bayti. ¿Vale? Mi casa. Si yo quiero decir mi casa, ¿recordáis que tengo que añadir? De vez en cuando siempre vamos a revisar lo que dijimos antes. El pronombre posesivo mío, ¿qué es? ¿Recuerdas, Rosa? Y, la ya, muy bien. Entonces, si voy a añadir una ya así, significa bayti, mi casa. ¿De acuerdo? Y si quiero decir tu casa, baytu, ka, Sí, la misma chico. ka que dijimos. Y si estoy hablando con Rosa, Baytu. ki. Muy bien. Entonces, bayti, mi casa. Baytuka, hablo contigo, masculino. Baytuki, hablo contigo, femenino. Así, ¿vale? Entonces, bayti, baytuka, baytuki. Y puedo añadir otro pronombre nuevo, pronombre posesivo, que es na. Una nun con fatha larga. Baytuna significa nuestra casa. Esta na significa nuestro o nuestra. Baytu, hasta aquí, casa, na, nuestra casa. Baytuna, ahlan bika fi baytina. O ahlan bikum, bienvenidos en nuestra casa. Ahlan bikum fi baytina. La respuesta de la gente dice ahlan bikum. Ahlan bikum. Luego dice tafaddalu ila salón. ¿Qué significa tafaddal? Adelante. Muy bien, adelante. Muy bien. Tafaddal, tafaddal. La verdad que la palabra tafaddal es una palabra muy, muy educada para ofrecer cualquier cosa. Adelante, sabes, adelante en castellano, pero en árabe lo hacemos como por favor. Así, porque si recordamos la palabra favor es fadl, podemos aprender esta expresión min, fadlika. Min fadlika significa por favor. Min fadlika. Y si fuese una mujer, el ka se va a convertir en ki. Fadliki. Entonces, ka o ki según con quién hablo. Min fadlika, por favor.
Men fadlika, por favor. De la misma palabra está derivado el verbo tafaddal, hace el favor. Así. Entonces, tafaddal significa hace el favor. Pero siempre lo utilizamos como adelante, hazlo. Tafaddal. Ta, fa. Y mirad esta letra, voy a escribir una shadda y fatha. ¿Recordáis la shadda? ¿Qué significa la shadda? Doblar la consonante. Entonces esta consonante lo voy a pronunciar la primera vez con sukun. Tafadda. Tafadda. Son 2 veces. Tafaddal. Tafaddal. Tafaddal significa adelante, por favor, hazlo. Así. Entonces, tafaddalu, adelante. Aquí habla con el plural. Tafaddalu ila as-salun. Nosotros hemos aprendido fi, significa en. Ahora vamos a aprender ila. ¿Qué significa ila, Rosa? Hacia. Hacia o a, muy bien. ¿Cómo se escribe ila? Esta es la primera letra I. La segunda la, así. Y luego la lam lleva fatha, pero la fatha es larga. ¿Cómo es la fatha larga? Una alif, ¿no? Sí. Pero en este caso voy a escribir, ¿cómo se llama esta? Alif maqsura. La alif maqsura se escribe como ya, pero se pronuncia como alif. Vale. En muy pocas palabras, en unos casos muy raros, uno de estos casos es el caso ila. Ila significa hacia, hacia. Entonces, tafaddalu ila, por favor, hacia as-salun. Creo que la palabra está muy cerca de la palabra española, ¿no? Sí. Salón. As-salun, salón, eso es. No sé la raíz, no creo que es el árabe, creo que nosotros lo hemos cogido del latín, salón, ¿de acuerdo? Entonces, as-salun, as-salun. Pero una cosa muy curiosa, as-salun significa sala o salón. Bien, nosotros en árabe siempre estamos hablando de la influencia del árabe en el castellano. En el castellano hay 4.000 raíces de origen árabe y hay una influencia del árabe en el inglés, ¿sabéis? Y hay influencia del árabe en el latín, en general, en algunas lenguas latinas, como el italiano tiene alguna influencia, el portugués, etc. Pero ahora estamos hablando, porque yo pienso siempre que los idiomas son seres vivos. Es decir, que dan y cogen, no solamente están para recibir o para dar. Entonces esta palabra, por ejemplo, viene del latín, creo, y ya está dentro de la lengua árabe y lo tratamos como si fuese un vocabulario árabe original. Por eso el plural de esta palabra añadimos alif y ta, la terminación árabe del plural, as-salunat, así. Le tratamos como si fuese un vocabulario árabe. Entonces, tafaddalu ila as-salon. Si tú quieres decir a alguien, adelante, hacia, tafaddalu ila Qanat Qurtuba. Bienvenidos a Qanat Qurtuba. Tafaddalu ila as-salon, hacia el salón. Tafaddalu ila al-maktab, el despacho. Tafaddalu ila al-madrasa, a la escuela. Tafaddalu ila, siempre tafaddalu ila, adelante, hacia y luego el lugar. ¿De acuerdo? Entonces, tafaddalu ila salón. Ellos dicen shukran. ¿Qué significa shukran, Dani? Gracias. 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 Shukran. Bien. Hoy creo que vamos a hablar mucho del tanwin. ¿Vale? Shukran es así. Shukr. ¿Por qué mucha gente lo escribe mal? La palabra es shukr. Nada más. Shukr. Así. Bien. Pero ¿qué pasa? Añadimos sobre la ra una fatha. ¿Cómo se pronuncia Rosa? Así. Shukra. Shukra. Ra. ¿Y se puede añadir otra fatha? Tan. El tanwin, ese es tanwin. El tanwin, os recuerdo otra vez, ¿qué es el tanwin? Dos vocales cortas, así, siempre nos obliga a pronunciar una nun, aunque esta nun no lo escribimos, una n, pero no lo escribimos, pero lo pronunciamos. Entonces, shukra, y luego por la doble vocal decimos na al final. Shukran, shukran, y añadimos una alef para llevar el tanwin. ¿Qué significa shukran? Gracias. Gracias. Shukran. Una observación muy importante. Muchos extranjeros, cuando aprenden el árabe, sobre todo aquí en España, no sé por qué confunden la última nun con mim.
como está muy cercano a la pronunciación, muchos dicen shukran. No, no es shukran. Shukran, con N al final. Shukran. Shukran, es un tanwin. La respuesta de shukran, para responder, عين con fatha, afu, así, afu, afwa. Y se puede añadir otra más, afwan, afwan, como la terminación wan, así, pero afwan, afwan es la respuesta de shukran, como de nada. Afwan, pero afwan también significa perdón. Si tú quieres interrumpir a alguien, entonces di afwan, afwan, una palabra que se utiliza muchísimo. Shukran, afwan. Shukran es gracias, afwan es de nada, o no hay de qué. Shukran, afwan. Vale, aquí en el diálogo dice, volvemos al diálogo por favor. أقدم لكم أسرتي. أقدم لكم أسرتي. Os presento a mi familia. أقدم لكم es un verbo. أقدم لكم significa os presento. أقدم لكم a mi familia. أسرتي. Hemos hablado antes de la palabra أسرتي. Bien. هذه زوجتي أمينة. هذه. También lo dijimos el otro día. ¿Qué significa هذه, Rosa? Aquí. Esta es. Esta es. هذا es este. هذه es esta. Entonces aquí estamos hablando de هذه. Esta es. زوجتي. Mi mujer. Mi mujer. Mi esposa. زوجتي أمينة. Se llama أمينة. وهذا ابني محمد. Y este. Y este es Mi hijo. ابني محمد. وهذه y esta ابنتي. ¿Qué significa ابنتي? Hija. Hija. Mi hija. وهذه ابنتي ليلى. أهلا وسهلا. Bienvenidos. تشرفنا. تشرفنا como encantados. Y la respuesta الشرف لنا. El honor es para nosotros. ¿Vale? Bien. Así hemos visto el diálogo. ¿Y qué significa? Vamos a ver el vocabulario en este diálogo. Hemos visto una parte, pero vamos a seguir ver más. اقرأ. Empezamos con el قراءة. Lee. Vamos a ver la primera palabra. أهلا وسهلا. نقرأ أهلا وسهلا. Como vemos en la pantalla. La primera sílaba. أهلا. Aquí hay tanwin. Wa y sahlan. Son dos sílabas. Ahlan wa sahlan. Las dos palabras significan bienvenidos. Lo puedes usar para un masculino, una femenina, o plural masculino, plural femenino. Lo puedes usar para todos. Ahlan wa sahlan. Si tú quieres decir bienvenido a alguien, lo dices ahlan wa sahlan. Y se puede decir ahlan sola. ¿Qué significa? Hola. Hola. Entonces, ahlan es un saludo más light, más rápido. Entre amigos, yo diariamente no voy a decir ahlan o sal. No, solamente ahlan. Ahlan Juan, ahlan Muhammad, ahlan Rosa, ahlan Gani, ahlan. Hola, ¿de acuerdo? Y la respuesta hemos aprendido ahlan bika. La palabra, ya sabemos la palabra ahl. Volvemos a ahlan o sahlan otra vez. La palabra ahl significa gente, familia. En la parte cultural vamos a hablar de ello, pero la palabra sahl, ¿qué significa? Hemos dicho el conjunto, ahlan wa sahlan significa bienvenido, pero cada palabra sola, ¿qué significa? La palabra sahl. La palabra sahl significa fácil. Y vamos luego en la parte cultural a descubrir qué relación hay entre bienvenido y gente y fácil, ¿de acuerdo? Así. Bien, pero la palabra, si queremos ganar más vocabulario, la palabra sahl sola significa fácil y significa valle también, sahl. Pero entonces, al decir, por ejemplo, te puedo hacer esta pregunta, Rosa. اللغة العربية, la lengua árabe, sahla. Sahla. ¿Entendés qué significa la pregunta? La lengua árabe es, aquí el verbo ser está incluido. La lengua árabe es fácil.
Naam. Sahla. Sala. Naam, sí, sahla, muy bien. Gani. Yo diría la. No, creo que no eres el único. Hay no sé cuántos te están apoyando en esta opinión. Entonces, sahl. Sahl es fácil. Sahl. Bien. Ahlan wa sahlan, el conjunto significa bienvenido. ¿De acuerdo? Bien. Y luego la respuesta de ahlan wa sahlan es ahlan bika. Ahlan bika. Rosa, la primera, ahlan bika, ¿para un chico o una chica? Para un chico. Bien. Y se puede decir ahlan biki, ¿para un chico o una chica? Para Gani. una chica. Para una chica. Y se puede decir ahlan bikum, Para todos. para todos, para plural. Muy bien. Ahlan bika, ahlan biki, ahlan bikum. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Hemos dicho también tafaddal y tafaddali. Tafaddal es adelante, por favor, hazlo, ¿de acuerdo? Y la palabra tafaddal, para que yo he dicho haz el favor, ¿de acuerdo? Pero si quieres ofrecer algo a alguien, usa esto, por favor. Yo, por ejemplo, digo, ¿me dejas el bolígrafo, por favor, Gani? Entonces, en vez de decir toma, lo dice tafaddal. Si es una chica, tafaddali. Haz el favor a cogerlo, así. Bien, si tú estás comiendo de las costumbres árabes y ves cualquier persona de la ética o de la tradición árabe, tienes que decirle tafaddal, haz el favor a comer conmigo, ¿de acuerdo? Tafaddal. Si tú quieres invitar a alguien a tu casa, que venga así, tafaddal, tafaddal, ¿de acuerdo? Entonces esta palabra lo usamos muchísimo para ofrecer o para presentar cualquier invitación. ¿De acuerdo? Tafaddal para un chico, tafaddali para una chica. Bien, seguimos. Ila. Hemos dicho ila. ¿Qué significa ila, Rosa? Hacia. O hacia. Ila. Bien. Ila, hacia. Tafaddal ila baiti. Por favor. Por favor, ven Ven a a mi casa. casa. Tafaddal ila baiti. Muy bien. As-salón. Hemos dicho que es el salón. El salón. El salón, esta palabra ya es de aquí. As-salón, tafaddal ila as-salón. Gani, ¿cómo dices en árabe estoy en el salón? Yo, ¿cómo dices yo? Ay. Ana, Ana. el verbo ser, por supuesto, no lo vamos a decir, ni ser ni estar. Entonces decimos ana fi Ana fi al as-salón. salón. Dime toda la frase. Ana fi al salón. Muy bien. Ana fi as-salón. Estoy en el salón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces seguimos con otra palabra. Shukran. Y la respuesta, afwan. Shukran, afwan. Rosa, ¿qué significa shukran? Gracias y de nada. Muy bien. Rosa, si yo te voy a decir tafaddali, ¿qué me dices? Shukran. Shukran, tafaddali, te estoy ofreciendo algo, entonces tú respondes con shukran. Y yo te digo afwan, ¿de acuerdo? Gani, tafaddal. Afwan. Shukran. Shukran. Shukran y afwan. Muy bien, muy bien. Entonces, tafaddal, cuando ofreces algo a alguien, tafaddal, tafaddal. Y tú dices shukran. Shukran. Y yo respondo afwan, tafaddali. Tafaddali a una chica, me dice shukran, y le digo afwan, ¿vale? Bien, y luego uqaddimu lakum, os presento a uqaddimu lakum. Si tú quieres presentar a alguien a otros, por ejemplo, ahora mismo a todo el mundo, uqaddimu lakum, mis queridos alumnos, Rosa wa Gani. Uqaddimu lakum Rosa, uqaddimu lakum Gani. Uqaddimu lakum. Si tú quieres presentar a alguien, uqaddimu. Vale, seguimos. Osra, esta palabra lo dijimos en la última lección. Osra significa familia. Mirad, siempre leemos con sílabas. Osra, son dos sílabas. Osra. Osra significa familia. Osrati. Mi familia, aquí he añadido el pronombre posesivo mi, osrati. Entonces, si tú quieres presentar tu familia a otros, a unos amigos, uqaddimu lakum usrati. Y luego empiezas a decir quién son. Uqaddimu lakum, os presento a usrati.
أسرتي أقدم لكم هذا y هذه. También esto lo dijimos en la última clase. هذا para masculino, este es. هذه, esta es. هذا, هذه. هذا أبي, este es mi padre. هذه أمي, esta es mi madre. هذا أخي, luego vamos a aprender todo esto, lo vamos a ver por escrito. هذا أخي, هذه أختي, هذه زوجتي, esta es mi mujer. هذا جدي, este es mi abuelo, etc. Ahora vamos a ver la palabra siguiente, زوج y زوجة. زوج. La palabra زوج, ¿qué significa? Marido. Marido. ¿Y زوجة? Mujer, esposa. Esposa, muy bien. La verdad, vamos a ver, en la lengua árabe, esta es de lo que podemos llamar nosotros una falta común. Es decir, es una falta que todo el mundo lo repite, pero como es una falta común, lo respetamos, lo seguimos, ¿de acuerdo? Pero en la lengua árabe, la verdad, no hay el femenino de la palabra zawj. La palabra zawj no significa marido, la palabra zawj significa pareja. ¿Por qué zawj? Esto, por ejemplo, mirad aquí, هذا زوج قلم, زوج من الأقلام, زوج, par. Entonces, zawj significa par, o significa pareja, zawj. ¿De acuerdo? Hasta que en marroquí, como la mayoría de la comunidad árabe aquí es marroquí, ellos no dicen واحد اثنان, no dicen el nombre dos, sino dicen واحد زوج, زوج, en marroquí. Y زوج como uno, par, tres, cuatro, así lo dicen. Entonces, ahora sabemos qué es la palabra زوج. Entonces, en la lengua árabe clásica, no nos extraña si vamos a ver la misma palabra. Y dice, هذه, esta es زوجي, esta es mi pareja. Ella dice, هذا, este es زوجي, este es mi pareja. Entonces la palabra زوج en la lengua árabe clásica vale para masculino, igual como en castellano, para masculino y femenino. ¿Y por qué? Porque la palabra زوج significa pareja. Tú como en castellano, tú dices, tú presentas a tu mujer diciendo es mi pareja, y ella también te presenta a ti como su pareja, ¿vale? زوج. Pero como la gente ya suele poner la ta marbuta, lo podemos usar igual. Es decir, que es una falta muy, muy difundida, ¿vale? Bien. Ahora ya tenemos hijo y hija. Ibn y ibna. Ibn. ¿Qué significa ibn, Rosa? Hijo. Muy bien. ¿Y ibna? Hija. Hija. Ibn, ibna, ibn, ibna. Creo que muchos de vosotros también recuerdan muy bien que muchos nombres árabes empiezan con Ben y luego otro nombre, ¿no? Ben, por ejemplo, el expresidente tunecino, Ben Ali, así. Entonces, Ben es la misma palabra ibn, pero sin el alif. A veces lo quitamos el alif, ¿de acuerdo? No voy a explicar ahora mismo el porqué, más adelante, pero es la misma palabra que todo el mundo lo sabe, la palabra Ben. Entonces, muchos apellidos árabes, ¿de acuerdo? Sobre todo en Mauritania, en Arabia, en Marruecos, usan muchísimo la palabra Ben o la palabra Ibna, la hija de. Entonces dice el nombre y luego pone hija de y el nombre de su familia o el nombre de su padre, ¿vale? Entonces Ibn y Ibna, hijo y hija. Hada ibni, este es mi hijo. Hada ibni, es mi hijo. Hadihi ibnati, esta es mi hija. Bien, walad y bint. ¿Qué significa walad y bint? Walad significa chico. Chicos. Chico. Y bint significa chica. Bien. Cuando alguien dice hadihi binti, literalmente significa esta es mi chica. En castellano mi chica significa mi novia, ¿vale? Pero en árabe al decir hadihi binti significa mi hija. La palabra chica lo utilizamos para la hija, ¿de acuerdo? Sí. Hadihi binti, esta es mi chica, se refiere siempre a la hija. Y al decir hada waladi, la palabra walad significa chico, este es mi hijo, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos ahora, para decir chico o chica, walad, chico, bint, chica. Pero para decir hijo
o hija, tenemos dos maneras. Hijo podemos decir walad o ibn. Yo puedo decir Mahmud waladi es mi hijo o Mahmud ibni. Los dos son correctos, ¿de acuerdo? Bien, pero si voy a decir, también en el caso de hija, Leila binti o Leila, así he utilizado la palabra chica, o Leila ibnati, las dos también significan hija. Bien, vamos a ver otra palabra más, la palabra tasharrafna. Tasharrafna, ¿qué significa? Tasharrafna significa tenemos el honor, así literalmente, tenemos el honor. ¿Qué significa? Tener el honor es una forma muy oficial, ¿no? Tasharrafna, tenemos el honor a invitarle, no sé qué, tasharrafna. Pero tasharrafna es encantado. Muy bien, eso es. Tasharrafna, cuando alguien te presenta a alguien, normalmente para decir encantado, el equivalente de nice to meet you en inglés es tasharrafna. Bien. Y la respuesta, por supuesto, el honor es para nosotros. Ash-sharafu, el honor, ash-sharafu lana, es para nosotros. Ash-sharafu lana. Rosa, tasharrafna. Asharaf. Ash-sharafu lana. Lana. Muy bien. Gani, tasharrafna. الشرف فلانة. Muy bien. Ash-sharafu lana. Tasharrafna, ash-sharafu lana. Bien, ese es el vocabulario de hoy. Creo que hoy tenemos mucho vocabulario para estudiar. Tenemos que, y de vez en cuando, pero sabes que lo que vamos a hacer siempre en las clases, como vemos, no todo el vocabulario es nuevo. De vez en cuando puedo mezclar vocabulario de lo que dijimos antes, para que siempre estamos repitiendo lo mismo, siempre os voy a recordar con todo el vocabulario que hicimos. Bien, ahora vamos a la gramática. La gramática hoy también es una gramática muy fácil. Vamos a hablar de al-qawaid, la gramática. Vamos a hablar de hada, hadihi, haula. ¿Qué es hada? La primera. Hada, hadihi, haula significa este y esta y estos y estas. A la pizarra, por favor. Hada. Aquí tenemos un fenómeno bastante raro. ¿Qué es? En árabe normalmente, yo dije antes, que el árabe tiene una ventaja. ¿Cuál es? Esta ventaja, que todo lo que pronunciamos en árabe lo escribimos y todo lo que escribimos lo pronunciamos. No tenemos letras ocultas, ¿de acuerdo? Así. Pero hay casos, hay excepciones. Unas de esas excepciones están en estas tres palabras. Si voy a pronunciar hada, escuchad, aquí la ha lleva fatha, ¿no? ¿La fatha es corta o larga? ¿Corta? Corta. ¿Corta o larga? Yo creo que larga. Que larga, porque tienes que decir algo diferente, ¿no? Bien, pero has acertado, Gani, muy bien. Es larga. ¿Por qué? Escucha, yo digo hada, hada. Mira, no digo hada, hada, no. Mirad el tiempo que necesito para decir el a, esta es larga. ¿Qué significa fatha larga según lo que dijimos en el curso anterior? Significa añadir un alef, ¿vale? Entonces esta es ha, lo que pronuncio. Y luego otra sílaba es za. Son dos sílabas. Ha, za. Y mucha gente lo escribe así. Pero no. Aunque hay una alef de verdad, pero no lo escribimos. Excepcionalmente en esta palabra se escribe solamente la ha con fatha corta, ha, y dal con fatha larga. Hada. Se escribe así. Aunque se pronuncia alef, pero no se escribe. Entonces, hada no se escribe con alef, sino sin alef. Hada. En el mismo caso también está con hadihi. Ha. Tendremos que añadir una alef más, ha, y luego za, ¿vale? Ha, za. Bien. ¿Así? ¿Esto es correcto o incorrecto? El mismo caso. Claro. Sí. Entonces tampoco lo vamos a escribir así, sino lo vamos a escribir con fatha corta. Hadi, lo siento, he escrito hada. Hadihi. Estoy hablando de hadihi, el femenino. Hadihi. Entonces, hadihi, sin alif. Igual en la palabra nueva que vamos a aprender hoy es estos. Hada significa este, hadihi significa esta, y luego si quiero decir estos o estas,
solamente una palabra para los dos. Esta palabra es ha, también con alef, tendremos que añadir una alef así, ha, ¿vale? Y luego una hamza sobre la waw, ha-u-la. Es una palabra un poco difícil, ha-u-la. Ha-u-la. Esta palabra ha-u-la se escribe, tampoco se escribe con el alef, entonces lo voy a escribir así. Ha-u-la. Ha-u-la. Ha-u-la, ¿qué significa? Significa estos o estas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, yo puedo decir, هذا غني, هذا غني, هذه روسا, هذه روسا, هؤلاء غني ومحمد وبابلو ورافائيل un millón de gente, هؤلاء, estos. O también puedo decir, هؤلاء روسا, Fatima, Nadia, etc. Entonces, haula vale para el plural masculino o el plural femenino. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahora mismo hada. ¿Qué significa hada, Gani? Este, hadihi, Rosa. Esta. Haula. Todos. Estos. O estas. Muy bien. Entonces ya tenemos hada, hadihi, haula. Hada, hadihi, haula. Muy bien. Bien, por ejemplo, vamos a practicar un poco lo que hemos dicho ahora. Yo he escrito algunas frases como هذا ولد. هذا ولد. ¿Qué significa هذا ولد, Rosa? ما معنى? ¿Qué significa? Este chico. Este es un chico. Este es un chico. Es una frase completa. هذا ولد. Y la segunda frase. هذه بنت. ¿Qué significa هذه بنت, Gani? Esta es una chica. Esta es una chica, muy bien. هذه بنت. Otra frase más. هذا زوج. ¿Qué significa هذا زوج? Este es un marido. Muy bien, estamos practicando el vocabulario que dijimos hoy. هذا زوج. Este es un marido. Bien. هذه زوجة. Mi esposa. Esta es una esposa. Decimos que vamos a respetar ya la falta difundida. Esta es una esposa. Entonces, هذا زوج, este es un esposo. هذه زوجة, esta es una esposa. ¿Qué hay más? هذا ابن. ¿Qué significa هذا ابن? Este es mi... Oh. Vale, Gani, dilo. Este es mi hijo. No es mi hijo, no he dicho ابني. ابن, هذا ابن. Este es un hijo. Un hijo. ¿Vale? هذه ابنة. Esta es una hija. Bien, y si quieres decir esta es mi hija, ¿cómo lo dices? Ibnati. Ibnati, muy bien. Y Gani, como querías decir mi hijo, dilo. ¿Cómo dices? Este es mi hijo. A ver. هذا Hada. ابني. Hada ابني. Hada ebni. Muy bien. هذا ابني significa este es mi hijo. Bien. Otra palabra o otras dos frases más. هذا رجل. ¿Qué significa هذا رجل? Este es un hombre. Este es un hombre, la palabra رجل. Vamos a ver esta frase. هذا رجل. رجل. Este es un hombre. هذا رجل. Bien. Y si fuese una mujer, هذه امرأة. Mucha gente piensa que está muy cerca de hembra. Así. امرأة. Son tres sílabas. امرأة. امرأة. رجل. Hombre. امرأة. Mujer. هذا رجل. هذه امرأة. Muy bien. El plural. هؤلاء. Vamos a ver. هؤلاء رجال. Estos son hombres. هؤلاء رجال. هؤلاء رجال. Y la otra, هؤلاء, la misma palabra هؤلاء, estas son نساء. De la palabra امرأة no hay plural, entonces usamos otra palabra, نساء. La palabra نساء significa mujeres. هؤلاء نساء. Bien, así hemos hecho la parte de gramática y la práctica de esta parte. هذا masculino, singular. هذه femenino, singular. هؤلاء plural para los dos, masculino o femenino. ¿Vale? Vamos a ver التدريبات, los ejercicios. Vamos a empezar con el primer ejercicio que tenemos. Empezamos. Ahlan wa sahlan. Como vemos, vamos a elegir la respuesta correcta. Ahlan wa sahlan. La respuesta. Ahlan bika
o wa alaykum salam? ¿La primera o la segunda? Rosa. Primera. La primera, ahlan bika, muy bien. Ahlan wa sahlan, la respuesta, ahlan bika, muy bien. Otro ejercicio más. Tafaddal, ¿recordáis tafaddal? Adelante. La respuesta, tasharrafna o shukran. Shukran. Muy bien, Gani, shukran. Entonces, tafaddal y la respuesta, shukran. Muy bien. Espero que en la casa también nuestros alumnos responden con la misma rapidez. Bien, seguimos. Man. Vemos la foto de un chico o una chica. Es un chico, ¿no? Manjada. Es un chico con el pelo un poco largo, pero chico. Entonces digo, man hada o man hadihi. Manjada. Man hada, muy bien, Rosa. Man hada, ¿quién es este? Muy bien, seguimos. Hasta ahora mismo empate, ¿no? Rosa y Gani. Más o menos. Vale. Man hada o man hadihi. Hadihi. Man hadihi, porque es una mujer. Muy bien, Gani. Man hadihi, ¿quién es esta? Muy bien. Seguimos más. Hada, y aquí vamos a hacer frases. Hada y hadihi. Mirad, yo he escrito hada y hadihi, y luego de la otra columna, usrati, abi, ummi, ibni, ibnati. Bien, con hada, ¿qué decimos? Hada, Este. Este masculino. este es, muy bien. Elegimos una palabra. Hada, ¿qué? Hada usrati, ¿correcto? Hadiji. Hadihi usrati, muy bien. Entonces la primera frase, hadihi usrati, bien. La segunda, abi, decimos hada abi o hadihi abi, mi padre. Hada. Hada abi, muy bien. Hada o hadihi ummi. Hadi. Hadihi, muy bien, Gani. Hadihi ummi, bien. Hada o hadihi ibni, mi hijo. Hada ibni o hadihi ibni. Hada. هذا muy bien, Rosa. هذا ابني. Y la última. هذا وهذه ابنتي. ابنتي es mi hija. Hadiji. هذه, muy bien. هذه ابنتي. Muy bien. Vamos al siguiente, por favor. La cultura. La parte cultural, aquí vamos a ver أهلا وسهلا, مرحبا, تشرفنا, نورت البيت. ¿Qué pasa? Todas estas frases para dar la bienvenida a un invitado, ¿vale? Creo que mucha gente, muchos de vosotros sabéis muy bien que los árabes y la cultura árabe siempre estaba conocida por la hospitalidad, ¿de acuerdo? Pero el concepto de la hospitalidad no siempre es un concepto de hospitalidad materialista. Es decir, no solamente para ofrecer comida o bebida, no. Hay otro tipo de hospitalidad, se llama la hospitalidad verbal. Y según un refrán árabe, es muchísimo más importante que el otro tipo de la hospitalidad tradicional. Es decir, lo más importante para mí cuando llegue a tu casa, que siempre me recibes bien. Siempre tienes que expresarme que estás muy contento que estoy en tu casa. No solamente que me ofrezcas la comida de una forma muy sosa, ¿de acuerdo? Esto ha producido un fenómeno en la lengua árabe, que es que nosotros tenemos un montón de frases para dar la bienvenida. Y todas son sinónimos, todas esas frases son sinónimos. Ahlan wa sahlan, la primera que decimos. Ahlan wa sahlan significa bienvenido. Marhaban, bienvenido. Tasharrafna, es un honor para nosotros, bienvenido. Y nawart el bayt, incluso hay muchas metáforas, pero yo he elegido algunas. Nawart el bayt, como has iluminado la casa, ¿sabes? Así. Entonces, y un montón de cosas, pero todo para arraigar solamente la bienvenida o la alegría que sentimos que estés aquí en casa. La última cosa que quiero decir de la parte cultural en Ahlan wa Sahlan. Yo he dicho qué relación hay entre Ahl como gente y Sahl como valle o fácil y bienvenido. Porque esto está relacionado con una costumbre árabe muy antigua que siempre cuando una persona está perdida por el desierto, empieza a buscar cualquier fuego y cuando encuentra un fuego se dirige hacia ello. Entonces la gente, la tribu que esté allí, le reciben siempre con ahlan, nazalta ahlan, estás entre tu gente y estás en un valle lleno de todo lo que necesitas. La metáfora era todo esto. Y ya nos hemos quedado con las dos palabras ahlan wa sahlan. Como estás entre tu gente, estás bienvenido y te facilitamos todo lo que necesitas. Y ahlan wa sahlan wa marhaban y bienvenidos que habéis estado con nosotros hoy. Y muchas gracias. Shukran le Rosa, Waligani. Y nos vemos en la próxima, inshallah, con Árabe Fácil. Assalamu alaikum.